Eh, Buenos días, voy a grabar el siguiente reto. Dice la presentación: mi nombre es Gilberto Magaña Alejandre, mi matrícula es 22005832 y el reto es el reto 5, que se llama aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Y el módulo que estoy cursando se llama Sociedades y Contratos Mercantiles. Estoy cursando la licenciatura en Derecho y mi asesor virtual es el señor Alfredo Aguado. Voy a darle lectura al caso que nos pide analizar este video. Dice de la siguiente manera: el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Deans and Pillings, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una cadena de apósitos, cintas adhesivas, y el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correo electrónico. El precio pactado de la mercancía fue de la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contratante de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de mercancía 3 meses. En junio del 2020, al llegar la mercancía al hospital, el personal revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones: se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abote, lenguas y aplicaciones, 4 máquinas, etc., 10 camas del hospital. De acuerdo a este caso, el reto pide resolver las siguientes dudas. Vamos a lo que es el desarrollo. Dice la primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Pues obviamente el tipo de contrato mercantil fue un contrato de compraventa internacional. ¿Por qué? Porque tanto el comprador como el vendedor son de distintos países. Uno es de España y el otro es de Nueva Zelanda. Entonces, por obvias razones, el contrato tiene que ser internacional, porque pues, de diferente país. Bueno, continuamos con el segundo. Dice: el contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Por qué? Bueno, pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Y dice que ¿por qué? Bueno, obviamente el contrato celebrado es internacional, puesto que hay un acuerdo entre distintas partes que residen en diferentes países. Uno es de España y el otro es de Nueva Zelanda. ¿Dónde está sustentado esto? Bueno, está sustentado en el artículo tercero y el artículo séptimo de las Convenciones Unidas de la Regulación del Complemento Internacional y el artículo de la Convención Interamericana de Derecho Aplicado a Contratos Internacionales. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Y dice: argumenta. Bueno, pues el caso dice que el contrato se celebró vía correo electrónico y está respaldado pues la Convención de Derecho Internacional. La otra pregunta dice: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción? Bueno, las obligaciones que corresponden, primero es la obligación del vendedor. Están descritos en el artículo 30 al 50 de la Convención de las Naciones Unidas. Y en cuanto a las obligaciones del comprador, vienen estipuladas en el del artículo 53 al 60 de la misma Convención sobre los contratos de compraventa internacional. Aquí estipula, por ejemplo, el precio, la fecha, el lugar de entrega, así como el lugar del pago. Si surgiera algún inconveniente, se puede poner un plazo para la entrega y el pago. Bueno, continuamos a lo que es la siguiente pregunta. Dice: las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, como vimos
En el módulo quizá nuestra legislación no tenga una descripción legal de los contratos internacionales y tampoco ellos no señalaron alguna. Entonces, ¿qué se haría? Bueno, aquí cabe mencionar que hay dos diversos instrumentos que regulan los contratos de compraventa internacional, especialmente sobre las obligaciones y los contratos de compraventa internacional de mercado. Es la Convención Interamericana, esa es una que regula, y la otra es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil sobre el Comercio Electrónico. Bueno, de tal manera que la legislación a la que se tendría que sujetar a este contrato sería esas dos cosas: a la Convención de las Organizaciones de las Naciones Unidas para el Comercio Electrónico Internacional y a la Convención Interamericana. Bueno, dice, para nuestro caso aplicaremos el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Dice otra pregunta: ¿consideras que la recepción de mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato? ¿Qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta. Bueno, en este caso el hospital puede prescindir del contrato, como lo estipula el artículo 73 de la Convención Unida sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. ¿Por qué puede prescindir el contrato? Porque no se le entregó lo que él pidió, y lo que él pidió pues ya lo está pagando. En este caso, el comprador pues puede prescindir el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 73 de la Convención. El pago ya se hizo. Se puede solicitar una indemnización, como lo dice el artículo 75 al 77 de la misma convención. Puede ser una indemnización, o se puede hacer una prórroga para que pospongan el plazo y le entreguen la mercancía restante. Bueno, dice otra pregunta: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Argumenta. Bueno, se puede cancelar, sí, si las dos partes están de acuerdo en cancelarlo. De acuerdo al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, que en este caso obviamente pues el afectado es el comprador, porque no se le entregó lo que pidió y lo que pagó. Bueno, de esta manera vamos a llegar a la conclusión. A manera de conclusión, comento de que de acuerdo a la globalización, ahora no solo es importante la compraventa internacional, sino también necesaria. ¿Por qué? Porque como está de avanzada tecnología, de acuerdo a las cosas que se necesitan, a veces es necesario buscar personas que te vendan en otros países porque allá son más baratas o porque no las consigues aquí. Necesitas buscar un proveedor, entonces ya casi es como necesario. Dice, es aquí donde se tiene que establecer contratos bien definidos con sus descripciones, así como sus sanciones en caso de que alguna de las partes no cumpla. De tal manera que si queremos hacer una compraventa internacional, tenemos que definir bien un contrato, describir sus características, así como las cláusulas bien descriptivas en caso de que alguna de las dos partes no cumpla con la obligación del contrato. Y así vamos a evitar muchas cosas o vamos a tener algunas consecuencias jurídicas. Si eso pasa, que de alguna de las dos partes no cumpla con el contrato, claro que no es la idea, pero se puede solucionar o resolver el conflicto negociándolo. ¿Cómo lo vamos a negociar? Bueno, haciendo una prórroga o pidiendo que a un plazo nuevo se entreguen las cosas, o bien una indemnización si no se cumple con el contrato. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo estamos hay mucha seriedad, y para que no quede en simple palabras un contrato, pues se tiene que hacer escrito, firmado, con las descripciones, con cláusulas, así como las consecuencias jurídicas en caso de que no se cumplan las obligaciones de las dos partes. Así que hay que ser responsable en ese sentido, ser legal y vestirse de formalidad para hacerlo todo de manera escrita y legal. Bueno, hasta aquí le dejo.